Vamos a tomar Hechos capítulo 19, amados. Hechos capítulo 19. ¿Están conmigo, hermanos? Dice la escritura, versículo 1, Hechos 19. Aleluya. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos respondieron: no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan, respondieron. Pablo les explicó: el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga y habló ahí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos. Pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y tomó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Y Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Versículo 18. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de ellos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Padre, ese poder arrollador queremos experimentarlo esta noche una vez más. Esa presencia, esa fuerza que impacta, que sacude, que restaura, que reconstruye. Queremos vivirla, queremos experimentarla, porque es esa presencia gloriosa la que trae a nuestra vida liberación, sanidad, la que trae a nuestra vida transformación, la que nos propone caminos nuevos. Es esa presencia divina, Dios, la que abre perspectivas cuando se han cerrado los horizontes. Es la que nos llena de esperanza, es la que alimenta el caminar, es la que nos sostiene. Tu presencia, tu fuerza maravillosa. Padre, necesitamos una palabra que venga de tu boca. Te lo pedimos, Dios. Sopla de tu espíritu, háblanos y vuelve nuestro corazón a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. A veces hay una tendencia en nuestra vida personal y hay una tendencia en el mundo de las iglesias hoy día a querer, diríamos, encontrarnos con el mundo de los milagros de Dios.
Yo creo que es legítimo. La gente buscaba milagros cuando seguía a Jesús. La gente quería experimentar la fuerza salvadora de Dios en la persona de Jesús. La gente quería experimentar un cambio en la condición de su existencia y acudía a Jesús en la búsqueda de una condición distinta, experimentando realidades adversas. Querían encontrar en Jesús la superación, la victoria, el abandonar esa realidad conflictiva y, diríamos, experimentar un nivel diferente de existencia. Yo creo que es legítimo querer encontrar en Dios la fuerza capaz de que podamos experimentar una realidad humana diferente. Creo que es legítimo. Yo creo que estamos en este lugar, amados hermanos, porque queremos que nuestra vida experimente la gloria de Dios. Es decir, no estamos aquí para irnos desgraciados de aquí. No hemos venido a este lugar para empeorar. No nos hemos acercado a Dios estando en desgracia para terminar en más desgracia. Nos hemos acercado a Dios para que su buena mano opere salvación en nosotros. Hemos sido acercados por Dios, por su Espíritu, para experimentar la esencia divina, para experimentar el favor de Dios, para experimentar cómo su mano poderosa se posa sobre nosotros y trae bendición a nuestra vida. Yo creo, amados hermanos, que eso es legítimo. Sin embargo, Jesús constantemente se vio impresionado, diríamos, por la forma a veces tan material que la gente le buscaba, sin entender que esa materialidad que ellos anhelaban tenía que venir como un efecto secundario de una cierta espiritualidad. Y quiero que veamos un pasaje antes de entrar a Hechos 19. Quiero que veamos Juan 6. Juan capítulo 6. Dice el Señor cuando está conversando con ellos, capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra: algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades. Y mire esto, y mucha gente lo seguía. ¿Por qué, hermanitos? Porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Y Jesús se percata que la gente tiene necesidades. Dios entiende que tenemos necesidades. Dios sabe que nuestra realidad humana es una realidad falta de su gloria. Y justamente porque nuestra existencia humana es falta de su gloria, es que el Padre envía a su Hijo para que nos llene de la plenitud de la gloria de Dios. Por eso vino Jesús. Y claro, esa falta de plenitud de Dios en nosotros se va a expresar en una serie de limitaciones, en una serie de esclavitudes, en una serie de enfermedades, en una serie de desviaciones, en una serie de posesiones, en una serie, diríamos, de condición de vida ajena a esa plenitud de Dios. Pero justamente el propósito de Dios para enviar a Jesús es llenarnos de esa plenitud. Y la gente le seguía porque miraba las obras poderosas que él hacía. Es decir, había una motivación de necesidad. Había una motivación de que me hace falta. Y Jesús puede entender esto. Sin embargo, Él quiere enseñar a la gente que antes de querer experimentar la fuerza salvadora de Dios sobre nuestras necesidades, sobre nuestras carencias, es necesario entender el propósito de Dios para nuestra vida. Es necesario entender el llamado divino. Y es así que
en esta plática que tiene Jesús con ellos, dice más adelante, cuando Jesús estaba hablando, versículo 25, cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y miren lo que le va a decir Jesús: ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque, hermanitos, sino porque comieron pan hasta llenarse, hasta saciarse. La antigua versión decía hasta hartarse. Jesús está reclamándole a los discípulos, a la gente que le sigue: ustedes han definido una relación conmigo no a partir de entender las exigencias divinas a ustedes, sino solamente porque quieren beneficiarse de la gracia de Dios, pero sin participar comprometidamente en el propósito divino. ¿Me están oyendo, hermanos? Por eso Jesús dice: trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna. Es decir, Jesús dice: miren, está bien que vengan por las necesidades. De hecho, Dios tiene para todo y para todos. De hecho, la plenitud de Dios todo lo cubre. Sin embargo, estaríamos cometiendo un gravísimo error al pensar que quiero participar de la fuerza salvadora de Dios sin comprometerme con el propósito divino. Es decir, habla Jesús de dos niveles: el nivel de la comida perecedera y de la comida que permanece. ¿Me van siguiendo, hermanos? El nivel de la comida perecedera y el nivel de la comida que permanece. Eso significa, hermanos, todas nuestras necesidades materiales al final siempre tienen un periodo de caducidad. Porque aun cuando seamos sanados, sabemos que un día vamos a morir. Nadie que sea sanado por Dios vivirá para siempre. ¿Me están oyendo, hermanitos? ¿Cuántos que Jesús sanó pues no viven eternamente en lo físico? Fueron sanados, pero un día murieron. ¿O no creen que aquel paralítico murió? ¿Creen que todavía anda por Jerusalén caminando? ¿O creen que la suegra de Pedro no se murió? ¿Creen que todavía anda fregando gente por ahí? ¿O creen ustedes que aquellos ciegos todavía andan por Palestina ahí pidiendo dinero? No, fueron sanos, pero al final murieron, porque al final era una comida que perece. ¿O creen ustedes que aquellos que comieron, de los 5,000 o de los 4,000, comieron y nunca más volvieron a tener hambre? ¿Ah? ¿Creen ustedes que comieron y para siempre se les quitó el hambre? No, comieron ese día, pero ya dentro de 8 horas, la tripa chillando. O sea, tenían hambre otra vez. El acceso a los milagros de Dios al final tienen una temporalidad. Todo aquello que tiene que ver con el mundo material tiene una temporalidad. ¿Me van oyendo, hermanos? Por tanto, querer, diríamos, reducir la obra divina a bienes temporales, eso es cometer un gravísimo error. Es reducir mi experiencia de Dios a una mera religiosidad. Reducir toda la riqueza de Dios a simplemente querer alcanzar bendiciones materiales, que es lo que le pasa a mucha gente. Quieren de Dios sanidad, quieren de Dios un empleo, quieren de Dios un esposo, no hayan otra cosa que desear y eso quieren agarrar. Quieren pedirle de Dios un negocio, quieren pedirle de Dios ¿qué más le vienen a pedir al Señor? ¿Cuántas necesidades? El alimento, la ropa, el estudio, la educación de sus hijos, todo digamos, todas esas cosas que dice el Evangelio
que son nuestras necesidades y que el Padre sabe nuestras necesidades. La victoria sobre nuestros enemigos, la seguridad en las amenazas, esa gama de realidades materiales que afligen por momentos el corazón, las deudas, los compromisos. Y todo eso venimos buscando a Dios, que su buena mano sea sobre nosotros. Ahora, sin embargo, reducir mi experiencia de Dios o reducir a Dios a ser un proveedor solo de realidades materiales, estamos haciendo a Dios un Dios de cosas temporales. Porque aunque haya un milagro en lo que usted viene a pedirle a Dios ahora, aunque haya un milagro de Dios, sepa que ese milagro traerá un beneficio temporal. ¿Me está oyendo, hermano? Es comida, dice Jesús, comida ¿qué? Perecedera. ¿Está conmigo o no, hermano? Estoy en el versículo 27. Es comida perecedera. Es la misma palabra que usa la Reina Valera, hermanos. Comida que perece. O sea, allí ese milagro que usted ha venido a buscar ahora, tiene fecha de vencimiento. ¿Me está oyendo? El milagro que usted ha venido a buscar hoy tiene fecha de vencimiento. Eso significa que no podemos reducir mi búsqueda de Dios a la provisión de cosas perecederas. Tiene que haber algo imperecedero. Y es lo que Jesús dice: trabajad por la comida que no perece. Quiere decir que hay cosas eternas. Hay realidades que podemos disfrutar, que podemos tener, que podemos poseer, que podemos experimentar, que podemos vivir, que podemos sentir, que podemos transmitir, que no tienen fecha de caducidad, son eternas. Y lo que Jesús quiere decirnos esta noche, amados hermanos, es: en la medida que el corazón aspire a las cosas eternas, a las que no tienen fecha de vencimiento, a las que no son perecederas, en esa medida nuestro corazón participará plenamente de la esencia divina y participaremos de manera secundaria en esas bendiciones materiales. No sé si me entienden, hermanitos. Hay una realidad divina en la que debo participar. Hay un proyecto divino en el que debo trabajar. Hay un propósito de Dios del cual debo ser parte. Y cuando somos parte del propósito de Dios, entonces vendrán a nuestra vida una serie de bendiciones materiales que las tendremos y después no las tendremos, pero de todas maneras no importa, porque somos parte de un proyecto de eternidad. Y lo que resulta, hermanos, es que la mente religiosa quiere venir a ser bendecida por Dios, a obtener de Dios esa bendición temporal, pero no quiere comprometerse a la parte eterna. ¿Me están oyendo, hermanos? La gente quiere recibir de Dios la comida que perece, pero no quiere comprometerse con Dios, no quiere trabajar para Dios en la comida que no perece jamás. ¿Me está oyendo, hermano? ¿Usted ha venido por un milagro esta noche? Le pregunto, ¿quiere ver la mano de Dios obrando en su vida? Ahora pregúntese, ¿en qué está trabajando para lo eterno? ¿Por qué diríamos que lo perecedero viene a consecuencia de lo eterno? Y es el reclamo de Jesús. Ustedes me siguen, decía la antigua versión, porque les doy de hartar, decía la Reina Valera de 1909. Ustedes me siguen porque les doy de hartar. Es decir, la motivación es la materialidad. Y no es que Dios no quiere bendecirnos. Y no es que Dios tenga problemas con proveernos alimentos. No tiene problema con eso. Nada hay imposible para Dios.
Pero Jesús tiene problemas cuando queremos reducir nuestra búsqueda de Dios a esa provisión material temporal. Jesús quiere invitarnos a realidades más profundas, más altas, realidades más eternas, a que no reduzcamos a Dios a ser un Santa Claus de las cosas que yo quiero para Navidad, sino entender que Dios me llama a ser parte de su propósito sobre la tierra. Es así, en esa perspectiva, que nos acercamos a Hechos 19, amados hermanos. En esa perspectiva nos encontramos con algo que creo que anhelamos y ver en nuestra vida. Versículo 11. Dios hacía, ¿qué, hermanos? Milagros extraordinarios por medio de Pablo. O como dice la Reina Valera, por la mano de Pablo. Dios hacía milagros extraordinarios. Y sabemos, amados hermanos, por la misma escritura, que ese Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. El Dios de la Biblia es un Dios que siempre hace milagros extraordinarios. El Dios de la Biblia es un Dios que está abierto siempre a dejar caer su gloria. El Dios de la Biblia jamás renuncia a compartir con el ser humano su majestad. El Dios de la Biblia jamás reprime su mano para derramar su gloria sobre los hombres. Es más, el Dios de la Biblia es el Dios que está comprometido en la persona de Jesús a derramar sobre nosotros su gloria, su misericordia, su bondad, su gracia. El Dios de la Biblia es el Dios que siempre quiere alcanzarnos con sus favores. Es el Dios que siempre quiere cubrirnos con su compasión. Es el Dios que siempre quiere llenarnos de sus maravillas. La pregunta hoy es: ¿encontrará Dios manos como la de Pablo, a través de la cual Él quiera seguir haciendo cosas extraordinarias hoy? Esa es la pregunta. Porque fíjense cómo dice la Biblia: y Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. Dice la Reina Valera: Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Es decir, ¿quién los hacía? ¿Quién los hacía? Pero había una mano humana. ¿Me está viendo? No podía Pablo glorificarse por los milagros que de sus manos se hacían, porque al final no era él, era Dios. No podía Pablo pretender recibir honores humanos, porque no es el poder de él, era el poder de Dios, y sigue siendo hasta hoy el poder de Dios. Pero había una mano de Pablo allí. Ahora, la pregunta es: ¿será mi mano esta noche instrumento de Dios a través de la cual Él quiere seguir haciendo milagros extraordinarios? ¿Están oyendo, nuestros hermanitos? Ahora, tendríamos que preguntarnos cómo era esa mano de Pablo. ¿Cómo era, diríamos, cuando se habla de la mano de Pablo, quiere hablarse de la vida de Pablo? Cuando se dice por la mano de Pablo, se entiende no la parte física de la mano como aislada del cuerpo. No, es una manera de decir a través de la persona de Pablo. Y lo que tenemos que fijarnos entonces no es cómo era la mano de Pablo, si era grande, cómo eran las uñas, tal vez en algún detalle de la mano. No. Tenemos que fijarnos en cómo era la vida, en qué estaba concentrado el apóstol Pablo, para que de tal manera podría convertirse él en instrumento de la gracia poderosa de Dios, que hace milagros extraordinarios ayer, hoy y por siempre. Es decir, tendríamos que preguntarnos cuáles eran las preocupaciones de Pablo, en qué giraba
el caminar de Pablo. Repito esto, cuando la Biblia dice por medio de la mano, no nos reduzcamos la idea a fijarnos en la parte del cuerpo que se llama la mano. Por eso la NBI dice por medio de Pablo, porque lo que quiere decir el pasaje es en la vida de ese hombre, a través de la vida de ese hombre, Dios derramaba su gloria. Dios hacía milagros extraordinarios, a tal grado que dice la Biblia que de repente le quitaban un pedazo de trapo a Pablo, ¿va? Y se lo llevaban corriendo al enfermo y le ponían el pedazo de trapo de Pablo sobre el enfermo y este sanaba. O sea, imagínense los milagros extraordinarios. ¿Saben, amados hermanos? Es una lástima cuando la iglesia pierde la perspectiva de un Dios que hace milagros extraordinarios. Pero es mucho más lamentable cuando queremos buscar milagros extraordinarios sin caminar por las preocupaciones del apóstol Pablo. Y son dos básicamente, amados hermanos, son dos básicamente las cosas que formaban preocupación en el apóstol Pablo. ¿Y qué significa esto? En la medida que las preocupaciones de Pablo sean parte de mis preocupaciones, en esa medida Dios seguirá haciendo milagros extraordinarios. ¿Me están oyendo, amados hermanos? ¿Creen ustedes, iglesia, que Dios está aquí para hacer milagros extraordinarios? La pregunta sería, ¿seré yo una persona en la cual Dios puede hacer un milagro extraordinario? Y hay, diríamos, dos preocupaciones. La primera la tenemos en el versículo 1 y 2. Cuando Pablo llega a Éfeso, dice el versículo, encontró ahí algunos discípulos. ¿Y qué es lo que le pregunta el apóstol en el versículo 2? ¿Cuál es la preocupación, hermanitos? ¿Qué preguntamos siempre nosotros cuando llegamos a un lugar y vamos a la gente? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿No dice usted así? Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo le va? Y los más calicheros, hey, ¿qué onda? ¿Qué hongos con su vida? ¿Cómo está? Pablo no llega preguntándoles cómo están, porque el estado de nuestra vida tiene que ver con el mover del Espíritu en nosotros. Pablo no llega preguntando por la situación humana. Pablo llega preguntándole, ¿tienen ustedes el Espíritu Santo? ¿Me están oyendo, hermanitos? ¿Cómo fuera la perspectiva de nuestra vida si nuestra preocupación fuera siempre, ¿hay aquí Espíritu Santo? Se mueve en esta casa el Espíritu Santo. Mire, cuando vaya a visitar y entre, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Y cómo va la casa? No, entre y mire, ¿hay aquí Espíritu Santo? ¿Y qué va a importar en última instancia saber cómo está? Si lo más importante es saber si está la persona capaz de cambiar cualquier adversidad en esa casa. Porque si hay Espíritu Santo, entonces habrá milagros extraordinarios. ¿Me están oyendo, hermanos? Si hay Espíritu Santo, habrá milagros extraordinarios. Hay quienes quieren milagros, pero no quieren Espíritu Santo. Hay quienes quieren milagros extraordinarios, pero no quieren Espíritu Santo. Eso no es posible. No llega Pablo a decirles, hay enfermos aquí, hay problemas económicos aquí, hay problemas familiares aquí, hay problemas de salud aquí, o de trabajo, o de empresa. ¿Qué problemas hay aquí? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿hay aquí Espíritu de Dios? ¿Hay aquí Espíritu Santo?
tienes el Espíritu Santo. En esa casa se mueve el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces pasamos narrando hasta con chillidos cómo es que estamos? Pero no llegamos al punto medular. ¿Nos vamos a quedar chillando, describiendo cómo estamos? ¿O vamos a entrar a la dimensión eterna capaz de cambiar esta realidad temporal? Es la pregunta. Es decir, ¿nos vamos a quedar en ese sentimiento de derrota, de fracaso, de impotencia o de frustración? ¿O vamos a entrar a la esfera divina de donde puede emanar toda suerte de bendición? ¿Vamos a quedarnos frustrados? ¿Vamos a quedarnos ahí empantanados? Viera cómo estoy, es que mire, fíjese que tengo esto, y mire, me pasó esto, y fíjese. Sí, pero ¿y qué? ¿Nos vamos a quedar a relatar nuestras realidades adversas o vamos a penetrar la esencia divina que es capaz de transformar mi realidad humana? La pregunta de Pablo, la preocupación de Pablo es: ¿hay aquí Espíritu Santo, sí o no? Porque si no hay Espíritu Santo no hay esperanza, hermanitos. Si no hay Espíritu Santo no hay salida. Si no hay Espíritu Santo no hay vida, no hay milagros, no hay señales, no hay prodigios. Si no hay Espíritu Santo, todo es un cascarón, hermanitos. Todo será religiosidad. Si no hay Espíritu Santo, todo será superficialidad. Caeremos tal vez en activismos, caeremos en costumbres, caeremos en técnicas, caeremos en métodos, caeremos en religiosidades. Pero no habrá vida, no habrá sanidad, no habrá liberación, no habrá impacto, presencia, esperanza, poder de Dios en nosotros, hermanitos. Por tanto, Dios hará grandes cosas en la vida a través de la vida de Pablo, porque es un hombre cuya preocupación tiene que ver con la comida que no perece. ¿O ustedes creen que el Espíritu Santo tiene fecha de caducidad? ¿Ah? ¿Creen que Él tiene una fecha de vencimiento? ¿Creen ustedes que el Espíritu Santo está para cierto tiempo? Dice Él, estará con vosotros para siempre. ¿Me está oyendo, hermano? Puede venir Arena, el FMLN, Unidad, cualquiera que sea, y habrá siempre Espíritu Santo. Puede venir la década de los 14, de los 24, de los 30, de los años que vienen, y siempre habrá Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es esa potencia divina capaz de abrir caminos en mi historia para sacarme adelante. Dice la Biblia que un soplo de Dios abrió el mar. ¿Y qué es el soplo de Dios? Es el Espíritu Santo. Un viento de Dios trajo las codornices. ¿Y cuál es el viento de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, diríamos, la realidad divina que nos hace experimentar la fuerza salvadora de Dios. Pero hay quienes quieren milagros extraordinarios, pero no quieren nada con el Espíritu Santo. Yo quiero preguntarle, en esa realidad adversa que usted está viviendo, ¿usted quiere ver la mano de Dios? En esa necesidad, ¿quiere ver la mano de Dios? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer entonces? ¿Ah? ¿Cómo? Llenarnos del Espíritu Santo. Yo quiero más de ti. Espíritu Santo, yo quiero que tú me llenes, que tú me guíes, que tú me sostengas. Espíritu Santo, quiero caminar contigo. Espíritu Santo, sásame, lléname, tómame, guíame, dirígeme, llévame, empújame. Es decir, una vida marcada de milagros extraordinarios es una vida llena del Espíritu Santo. Es la preocupación por el Espíritu Santo lo que hace traer a nuestra vida milagros de Dios. Porque ese es el interés de Dios. La esperanza era que el Mesías traería el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo venía la plenitud de Dios. Con el Espíritu Santo venían los dones de Dios.
Amados hermanos, no hay manera posible de ver la gloria de Dios y las maravillas y milagros extraordinarios si no entra en nosotros una prioridad, la búsqueda de experimentar, de vivir el Espíritu Santo. El tema no es cómo están, el tema es, caminan en el Espíritu, buscan al Espíritu, están llenos del Espíritu. El tema no es, hermana, ¿y qué vale su problema? El tema es, ¿tiene usted comunión con la persona que es capaz de resolver ese y 100 problemas más? ¿Me está oyendo, hermano? ¿Qué tan grandes son nuestras necesidades? ¿Qué tan enormes pueden ser nuestros conflictos? ¿Qué aflictivos pueden ser los momentos que vivimos? Amados hermanos, si hay espíritu, hay esperanza. Si hay espíritu, habrá milagros extraordinarios. Dios acompaña la vida de una iglesia que suspira, que gime, que anhela caminar en el Espíritu Santo. Una iglesia que quiere llenarse del Espíritu Santo. Los milagros extraordinarios de Dios no vienen por compadrazgos, no vienen con posiciones eclesiales, no vienen con cargos eclesiales. Los milagros extraordinarios de Dios vienen por hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo. ¿Me están oyendo, hermanos? Debería entonces en nuestra vida existir, en lugar de perder el tiempo chillando por los problemas, deberíamos perder el tiempo llorando al Espíritu que nos llene de su plenitud. En lugar de vivir con un sentimiento de desamparo, deberíamos de vivir buscando esa presencia de Dios, ese Espíritu de Dios, porque ese Espíritu de Dios en nosotros hará cosas grandes. Amados hermanos, no pierda buscando salida a su problema. No pierda el tiempo buscando salida a su problema si no va a tomar en serio la persona del Espíritu Santo. ¿Me está oyendo, hermano? Si quiere, por supuesto, resolver las cosas a la manera de Dios, si quiere que sea Dios quien haga la obra. Ahora, si lo quiere hacer usted a su manera, vaya, hágalo a su manera. Que le va a funcionar, que le va a resolver realmente la situación, que va a ser una victoria de verdad completa, eso va a saber. Y lo más seguro es que no. Pero si usted quiere que Dios se haga cargo de esas realidades adversas, lo que tenemos que hacer nosotros es preocuparnos por esas realidades eternas. Trabajad por la comida que no perece. Y una comida que no perece se llama Espíritu Santo. ¿Me está oyendo, hermanitos? ¿Ha comido este día el Espíritu Santo? ¿Ha bebido del Espíritu? ¿Ha hablado con el Espíritu? ¿Se ha dejado guiar por el Espíritu? ¿Ha experimentado la voz del Espíritu? ¿Ha sentido la guía del Espíritu? Esa sería la primera preocupación. La segunda comida, amados hermanos, dice el apóstol Pablo. Viene otro espacio, dice el versículo 10. Esto continuó. Bueno, el 8 primero. Pablo entró en la sinagoga y habló ahí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlo. Versículo 10. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a, ¿qué, hermanitos? A escuchar la palabra de Dios. ¿Cuál es el segundo alimento? Predicar la palabra. El segundo alimento que no perece, porque la palabra no tiene fecha de caducidad. La palabra no tiene fecha de vencimiento. La palabra del Señor es eterna. Dice Isaías: marchítase la hierba,
sécase la flor, mas la palabra del Dios nuestro es para siempre, es eterna. Entonces, participar de esa palabra y dar esa palabra, eso es comer cosas no perecederas. Claro, ¿cómo podemos esperar que Dios obre en esas realidades contrarias a mi vida si no tengo ninguna participación en que su palabra sea predicada? ¿Me están oyendo o no, hermanos? ¿Cómo pretendemos, pues, que Dios haga milagros extraordinarios hoy si no hay una participación comprometida con que la palabra de Dios sea predicada? Pablo comienza en el versículo 8. ¿Cuánto tiempo? Y en el versículo 10, o sea, la cosa va en aumento. 3 meses y después 2 años. Y había gente adversa. Había gente que criticaba. Había gente que era contrario. Había gente que estaba haciéndole la vida imposible. Pero él seguía. Y seguía. Y seguía. Y seguía. ¿Por qué? Por medio de Pablo Dios hacía milagros extraordinarios, porque era un hombre comprometido con que la palabra de Dios fuese predicada en todo tiempo y en todo lugar. Dice, de tal manera que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. ¿Quiere milagros extraordinarios? Yo le pregunto, ¿y usted predica? ¿Ah? ¿Usted da su casa para que prediquen? ¿Usted está participando? ¿Es parte de un lugar en el que se predique la palabra? ¿Usted comparte la palabra a alguien? No hay manera de ver milagros extraordinarios de Dios si no aprendo a participar de la comida imperecedera. Y esa comida imperecedera es predicar la palabra. Miren, amados hermanos, mientras nuestra vida esté embebida de beber del Espíritu y de predicar la palabra, podemos esperar milagros extraordinarios de Dios, porque Dios no va a desamparar los que aman al Espíritu Santo, porque Dios no va a desamparar los que aman su palabra. Dios no va a desamparar a aquellos que son instrumentos para que su palabra sea predicada. Pero claro, se enojan con un hermano. Ya no vayan a llegar a aplicar a la casa hoy en estoy bravo con Mengano. O sea, ¿cuál es la idea entonces? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Para qué estamos sirviendo? ¿Cuál es la perspectiva entonces de vida? ¿Estamos queriendo hacer un ministerio para que los seres humanos nos vean, o estoy pensando en un ministerio porque yo sí quiero ver milagros extraordinarios de Dios en mi vida? ¿Qué queremos pues? ¿Trabajar mientras servimos a alguien? ¿O queremos que nuestra vida esté cargada de milagros extraordinarios siempre? Amados hermanos, yo voy tras los milagros extraordinarios de Dios, pero para la experiencia de milagros extraordinarios de Dios debemos ser hombres, mujeres que amemos al Espíritu, que prediquemos la palabra,
que haya de mi parte una participación activa para que la palabra de Dios sea escuchada. Y cuando hay una iglesia, oiga bien esto, hermanito, cuando hay una iglesia que ama al Espíritu, cuando hay una iglesia comprometida con la palabra, esa es una iglesia que Dios visita con milagros extraordinarios. ¿Me están oyendo, hermanitos? O sea, Dios no viene a hacer milagros para exhibir. Dios no viene a hacer milagros para dar un show. No, no. Los milagros vienen como un acompañamiento de Dios a una iglesia que ama al Espíritu, que ama predicar la palabra. ¿Ustedes quieren ver bañada su vida, su familia, y quieren ver bañada su colonia de milagros extraordinarios? ¿Cuál es el camino, hermanitos? Espíritu Santo, predicar la palabra. No puede pretender querer ver la mano poderosa de Dios si no hay una disposición suya hacia el Espíritu y hacia la palabra. Y por eso dice versículo 12, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. ¿Qué le parecería que se cuenten historias de su vida? Historias de su poder, hermanito. Historias de cómo Dios a través suyo ha llevado bendición a esa colonia. Miren, hermanos, yo creo que los puestos de verdadera seguridad en una comunidad no son los puestos de la PNC. Yo creo que los puestos de verdadera seguridad son sus casas, sus conexiones, sus columnas, las columnas, allí donde Dios puede derramar milagros extraordinarios. Imagínense que la gente vaya donde su casa, pum, 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 pum. ¿Qué quería? Mire, mi hija se me está muriendo, aquí se la traigo. No me vaya a salir usted, llévela al Blum. No me sea chabacán, hermanito. Si usted es un hombre del Espíritu y de la palabra, ministrele en el nombre de Jesús, porque Dios lo va a acompañar con un milagro extraordinario. Pero créalo. Si ama al Espíritu, si predica la palabra, Dios seguirá haciendo milagros extraordinarios. Mire, fíjese, mire lo que me dijo mi esposo. Ay, niña, vamos a que le hagan la prueba del puro. No, hermanitos, mejor ahórquese. Dígale, venga por acá. Dios va a hacer un milagro extraordinario. Que su vida, sus casas sean lugares de refugio para todos esos enfermos, atados, afligidos, acongojados, que buscan de Dios, que puedan encontrar hombres y mujeres a través de quienes Dios hace milagros extraordinarios. Porque aman al Espíritu, porque predican la palabra. Pero ¿qué hacemos con frecuencia nosotros? Nos alejamos del Espíritu y abandonamos el privilegio de predicar la palabra. Amados hermanos, de parte de Dios, su mano no ha renunciado a demostrar su gloria. Por parte de Dios, Él no ha renunciado a su propósito de llenarnos de su bendición. De parte de Dios, Él no ha renunciado
a llenarnos de sus milagros extraordinarios. Pero ¿habremos acaso nosotros abandonado la comida imperecedera del Espíritu y de la palabra? En ese afán de buscar lo perecedero, en ese afán de luchar por lo perecedero, ¿será que habremos abandonado lo imperecedero? En esa agonía de alcanzar lo perecedero, lo temporal, ¿será que hemos descuidado la comida imperecedera? ¿Será que por ese afán, por la materialidad, hemos descuidado al Espíritu y servir la palabra, servir a Dios en la palabra, que son las fuentes de nuestra bendición? ¿Será que en esa tiranía y esclavitud de lo efímero hemos sacrificado lo eterno, hermanitos? ¿Será que en ese saciarnos de lo material? ¿Y sabe cuál es el problema? ¿Cuántas personas descuidaron lo espiritual por lo material y al final lo material es perecedero? Y de repente se quedan secos, huecos, vacíos, sin nada. Sin embargo, cuando tenemos lo espiritual, lo eterno, lo imperecedero, y un día perdemos algo material, eso que es eterno puede volver a darnos una y otra vez lo material. ¿Están oyendo, hermanitos? Amados hermanos, para que el Dios de la gloria haga milagros extraordinarios, es necesario esta noche renovar nuestra búsqueda del Espíritu Santo. Es necesario esta noche declararle al Espíritu Santo nuestro anhelo de conocerle, de amarle, de dejarnos guiar, de obedecerle, de obedecer al Espíritu. Lo que Él quiera, lo que Él no quiera, eso tenemos que hacer. Lo que Él me ha dicho que quiere, eso vamos a hacer. Lo que Él me ha dicho que no quiere, eso vamos a hacer. Esa gente que agrada al Espíritu es la gente que verá milagros extraordinarios. La gente que le diga al Señor: yo seguiré trabajando por tu palabra, yo seguiré esforzándome por tu palabra, seguiré sirviéndote. Esa es la gente a quien Dios acompañará con milagros extraordinarios. Esta noche, amados hermanos, esta noche podemos acercarnos al Señor a expresarle nuestra determinación, a expresarle nuestra firmeza de vivir amparados al Espíritu. ¿Y cuántas veces hemos descuidado esa relación? ¿Cuántas veces venimos a la iglesia más por la cherada que por el Espíritu? ¿Cuántas veces venimos a la iglesia más por costumbre que por beber del Espíritu? ¿Cuántas veces en el día ni siquiera escuchamos al Espíritu? ¿Cuántas veces Él quiere estar a solas con nosotros? ¿Cuántas veces Él nos llama a tener un momento de comprender una verdad de Dios, de ser movidos a un acto en el que Él quiere que participemos? ¿Cuántas veces el Espíritu nos sale al camino para invitarnos a una iniciativa espiritual? Y a veces andamos ciegos, andamos ofuscados, andamos confundidos, andamos sordos y no hemos sido capaces de escuchar al Espíritu y de participar en lo que Él quiere que participemos. Porque nuestra participación en las cosas del Espíritu es lo que traerá a nuestra vida milagros extraordinarios. Pero a veces hay una agonía por el día a día que nos olvidamos del Espíritu Santo. Amados hermanos, pero óiganme, hermanos, milagros extraordinarios van ligados a hombres y mujeres que quieren más del Espíritu Santo, que quieren amar, obedecer, caminar, seguir al Espíritu Santo. Milagros extraordinarios hará Dios en la vida de aquellos, y por medio de la vida de aquellos que le digan a Dios: nada me hará dejar de servirte. Te serviré, yo te serviré, yo te serviré, yo te serviré. Ahí vienen milagros extraordinarios de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué el enemigo quiere estorbar su servicio?
¿Sabe por qué el enemigo quiere incomodarle para que usted no predique la palabra? ¿Sabe por qué quiere ponerle tropiezos? Porque él sabe que es un diablo desgraciado. Sea el nombre de Jesús sobre él. Él sabe perfectamente que los milagros de Dios están ausentes de una vida carente de espíritu y carente de servir en la palabra. Como él sabe eso, estorba una y otra y otra y otra y otra vez. Y usa personas cercanas, usa cosas bien sensibles para usted a fin de apartarle de estas dos realidades que traen a nuestra vida milagros extraordinarios. ¿Me está oyendo, hermanito? Esta noche es noche para decirle al Señor: yo quiero más del Espíritu Santo. Yo quiero servirte más, Dios. Porque sobre una vida llena del Espíritu y llena de la palabra es una vida en la que Dios hará milagros extraordinarios. Nada hay imposible para Dios. Pero a veces no estamos en lo que debemos estar. ¿Por qué no viene esta noche delante del Señor a clamar al Espíritu Santo? ¿Por qué no viene a gemirle al Espíritu? ¿Por qué no viene a decirle: Espíritu Santo, por sobre toda cosa, tú eres para mí mi vida? De ti recibo la fuerza, el poder, mi esperanza, mi sostén. ¿Por qué no viene esta noche a meterse con Dios, con el Espíritu, con su palabra? Y entonces verá milagros extraordinarios. Venga a decirle al Señor: Señor, que nada estorbe el fluir de tu Espíritu en mi vida. Venga y dígaselo al Señor: Dios, yo quiero más Espíritu en mí. Yo quiero más Espíritu Santo. Más Espíritu Santo. Más Espíritu Santo. Quizá el Espíritu te pedirá cosas que no quieres dar, pero las darás. Te dirá que dejes cosas que no quieres dejar, pero tendrás que hacerlo. Porque ahí donde hay hombres y mujeres de Espíritu Santo, ahí habrá milagros extraordinarios. Lo que debes hacer esta noche es decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, yo quiero más de ti. Espíritu Santo, yo quiero ser un hombre del Espíritu, una mujer del Espíritu. No pienses encontrar en el brazo humano lo que solo el Espíritu Santo te dará. No pienses hallar refugio en la mano humana que solo el Santo Espíritu traerá sobre ti. No pienses hallar en los hombres lo que solo Dios te dará. Esta noche es noche para gemir por el Espíritu, para suspirar por el Espíritu Santo. Dios, permítenos a todos esta noche entender que nuestra plenitud, nuestra alegría plena, total, nuestra realización verdadera